La Guerra Civil Española, sin duda uno de los conflictos que marcaron a fuego el siglo XX. Todo arranca con lo que se pretendía que fuera un golpe de Estado rápido, un 17 de julio de 1936, y acaba casi 3 años más tarde, el 1 de abril de 1939, dejando una herida profundísima en la historia del país. La gran pregunta es esa, claro, ¿cómo es posible que algo planeado para durar apenas unos días terminara convirtiéndose en una guerra tan larga y devastadora? Pues esa es exactamente la cuestión que vamos a desgranar. ¿Por qué un plan que buscaba una toma de poder casi inmediata se fue de las manos de una forma increíble y acabó sumiendo a toda la nación en un conflicto que la partió literalmente en dos? Vamos a ver cómo pudo ocurrir algo así. Todo empieza con esa sublevación militar. Un levantamiento que, en lugar de unificar el país bajo un nuevo mando, como pretendían sus artífices, consiguió justo lo contrario, lo fracturó. A ver, el plan del general Mola era sobre el papel bastante directo, un alzamiento coordinado y rapidísimo en las principales guarniciones para tomar el control del gobierno de forma fulminante. ¿Qué pasó? Pues que la realidad fue muy distinta. El golpe fracasó en puntos absolutamente estratégicos como Madrid o Barcelona, en parte por la lealtad de algunas fuerzas de seguridad y en parte por la propia gente que salió a la calle a defender la República. El resultado es que en apenas 48 horas España ya no era un país. Eran dos Españas enfrentadas. El golpe había fracasado y la guerra había comenzado. Y a partir de ese momento, lo que tenemos es la lucha encarnizada entre dos bandos que representaban visiones del mundo y de España totalmente irreconciliables. Aquí es donde se ve muy bien esa fractura no solo política, sino también social y geográfica. Por un lado, tienes al bando republicano, que era el gobierno legítimo, con sus apoyos en las grandes ciudades, en las zonas industriales, digamos la España más moderna. Y por el otro, el bando nacional, los sublevados, con su base de poder en la España más tradicional, más conservadora y rural, pero con una ventaja militar clave. El grueso del ejército de tierra profesional, el más experimentado, estaba de su lado. Eran sin duda dos mundos chocando. Es que claro, la guerra española no se quedó solo aquí. Rápidamente se convirtió en una especie de tablero de ajedrez mundial. Las grandes potencias europeas vieron en España el lugar perfecto para medir sus fuerzas. Se creó un supuesto comité de no intervención, que, seamos sinceros, no sirvió para nada. La Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini apoyaron a Franco con armas, aviones y hombres, probando aquí tácticas que luego usarían a gran escala. Por su parte, la Unión Soviética ayudó a la República, y voluntarios de todo el mundo llegaron en las brigadas internacionales. Al final España se convirtió en eso, en el terrible campo de pruebas, en el prólogo sangriento de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues visto el panorama, vamos a meternos ya en cómo se desarrolló la guerra en sí, viendo esas batallas que marcaron un antes y un después. La primera gran prueba de fuego fue Madrid. Los nacionales pensaban que la capital caería en cuestión de días, pero se encontraron con una resistencia brutal. El famoso lema «No pasarán» se convirtió en el grito de toda una ciudad, y lo consiguieron. Madrid resistió, y ese fracaso en tomar la capital lo cambió todo. Obligó a los sublevados a replantearse su estrategia y dejó claro que esto no iba a ser un paseo militar, sino una guerra larga y de desgaste. Como Madrid se había convertido en un hueso duro de roer, Franco cambió de objetivo. Puso el foco en el norte, en la franja cantábrica. ¿Por qué? Porque era el corazón industrial de la República. Minas, fábricas, recursos. La conquista de todo el norte a lo largo de 1937 fue un golpe devastador para la República. Perdió su pulmón industrial, y la balanza de la guerra empezó a inclinarse y mucho del lado de los nacionales. Este fue, podríamos decir, el último cartucho de la República. Un intento desesperado y a la desesperada por darle la vuelta a la tortilla. La batalla del Ebro fue la más larga, la más dura y la más sangrienta de toda la guerra. Y el resultado para el bando republicano fue catastrófico. Su ejército quedó prácticamente destrozado, aniquilado. A partir de aquí, el camino hacia la victoria final de Franco estaba prácticamente despejado. Tras la caída de Cataluña y finalmente la rendición de Madrid, el 1 de abril de 1939, casi 3 años después de aquel golpe de Estado, el general Franco emitió su famoso último parte de guerra. La contienda había terminado, había un vencedor claro. Pero el silencio de las armas no significó la llegada de la paz, ni mucho menos. Lo que empezó entonces fue una posguerra terrible, con unas consecuencias que se alargarían durante décadas y décadas. Pensemos un momento en esta cifra. 500.000. Es absolutamente escalofriante. Y lo más terrible es que una parte enorme de esas muertes no se produjeron en el frente, en combate, sino en la retaguardia. Fueron fusilamientos, ejecuciones, la llamada represión,
que fue brutal en los dos bandos. El coste en vidas humanas fue simplemente incalculable. El impacto fue total en todos los ámbitos. Demográficamente el país se desangró, no solo por los muertos, sino por los cientos de miles que tuvieron que huir al exilio. Económicamente quedó destrozado en la ruina. Políticamente se pasó de una democracia a una dictadura militar férrea que anuló todas las libertades. Y culturalmente, toda una generación de oro de intelectuales y artistas, la llamada Edad de Plata, fue segada de raíz y afuera por el exilio o por la muerte. España además se convirtió en una paria internacional durante muchos años. Y esta es la clave final, la gran consecuencia de todo. La guerra no solo dejó un vencedor y un vencido, instauró un régimen, una dictadura, que iba a gobernar España con mano de hierro hasta 1975. Un conflicto que, como decíamos al principio, empezó como un golpe fallido de apenas unos días y que acabó proyectando una sombra larguísima durante casi 40 años.